Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 52 del Baúl del Miedo. El día de hoy vamos a hablar acerca de temas bastante interesantes, sobre todo porque estoy seguro que los personajes que están involucrados en estos temas son varios que ustedes conocen bastante bien. Hablaremos de dos casos en particular. Vamos primero al presente, haremos dos viajes en el tiempo, uno en el presente y otro en el pasado. En el primero vamos a hablar de Thomas DeLonge, que estoy seguro que muchos lo recuerdan por haber sido el vocalista y guitarrista de Blink-182, y además del caso Pascagoula, que fue prácticamente uno de los primeros casos renombrados en cuanto al estudio de la ufología ya documentada. O sea, ya no solo estamos hablando de avistamientos sencillos, sino ya de cuestiones que incluso salieron en la prensa, o sea, algo ya más estudiado. Pero bueno, antes de empezar con este capítulo que, como les repito, estoy seguro que les va a encantar, vamos a recordarles que se suscriban a todas nuestras redes sociales. Ya sabes que estamos en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. En todas las plataformas de podcast nos puedes encontrar como El Baúl del Miedo. Además de que en Facebook ya sabes que estamos como El Baúl del Miedo. Y además, antes de empezar, les quería decir que, pues como ya saben, en octubre va a ser el mes del terror. Todos los días vamos a tener videos nuevos, ya sea anécdotas, episodios del podcast o videos ya sea de random o de investigaciones. Así que estén atentos. Y también quería decirles que hubo una pequeña mala noticia, y es que la computadora con la que suelo grabar el programa, además de todos los videos de aquí de su canal favorito, El Baúl de Miedo, lamentablemente se descompuso. Ahora estará en manos de nuestro querido Manu el poder repararla, así que deseen muchas buenas cosas, ¿no? Para que quede rápido la lab. Y sobre todo quería decirles si estaban interesados en poder realizar un club de lectura entre nosotros. Incluso estoy tentado en poder abrir un Patreon porque pues me gustaría poder, ya sea, les digo, reparar o incluso poder mejorar la computadora para poder pues ofrecerles mejor contenido. Y evidentemente no sería pues nada más gratuito. Para que ustedes me den ideas, yo quiero que valga la pena esta suscripción, o sea, que no solo lo hagan porque sí, que yo sé que habrá gente que me apoyaría, ¿no? Simplemente porque sí, pero como les digo, no quiero que sea algo gratis, sino que yo les quiero dar algo a cambio, que obviamente ese apoyo se vea recibido por ustedes en nuevo contenido, en videos exclusivos. Pero díganme qué les gustaría que hagamos. Les digo, un Patreon, un club de lectura. Hay muchas cosas que podríamos hacer pues para poder interactuar entre nosotros y que ustedes mismos puedan apoyar el canal para que podamos seguir tocando estos temas tan interesantes. Pero bueno, díganme qué piensan aquí abajo en la cajita de los comentarios, qué les gustaría que hiciéramos, sobre todo, como les digo, para que puedan ustedes apoyarme, que se los agradecería muchísimo, y además porque pues podríamos interactuar más directamente. Pero bueno, vamos ahora sí con el tema del día de hoy. Les digo, vamos a hacer un viaje tanto al pasado como al presente, pero vamos a empezar con lo más reciente, que es precisamente el caso de Thomas DeLonge, que como les digo, estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen por haber sido el vocalista, el guitarrista de la banda Blink-182, pero estoy seguro que no muchos sabían que después de la separación que tuvo con el grupo, obviamente, pues se dice que fue de mutuo acuerdo, y estoy de acuerdo en que quizás no hubo mucha pelea, ¿no? O sea, realmente, pues sí, fue como que las partes ya no quisieron estar, pero no sé si sabían que precisamente una de las situaciones que los hicieron llegar hasta este punto fue que, pues desde siempre, DeLonge tuvo un gusto bastante fuerte, ¿no? Acerca de toda esta cuestión de la ufología, de los avistamientos de objetos voladores no identificados. Incluso por ahí pueden encontrar ustedes en YouTube un video que data del año 2001, en donde se le hacía una entrevista a la banda y él responde acerca de que tiene una colección de bastantes documentales, bueno, no documentales, sino que tenía documentado varios videos de testimonios, de avistamientos de objetos voladores no identificados. Todas estas creencias lo fueron pues llevando como a otro camino de vida. Dejó de interesarse enteramente por la banda y empezó a pensar como en todo este tipo de cuestiones, ¿no? En un razonamiento que yo creo que muchos hemos tenido, que si hay vida más allá de esta tierra, si hay vida más allá del universo.
Y creo que es un tema bastante interesante, pero para que logremos hablar acerca de toda esta cuestión de Thomas DeLonge, les quiero hablar también de varios científicos que fueron incluidos dentro de este programa, de esta cuestión que creó Thomas DeLonge, que fue una organización que se llama To the Stars Academy of Arts and Science. Evidentemente, pues no solo es, como les digo, la producción musical y las artes, ¿no? Sino que esta organización va más allá, ¿no? Va al estudio de cuestiones científicas aeroespaciales. Pero bueno, vamos a hablar primero de un exoficial de inteligencia militar llamado Luis Elizondo. Este personaje dirigió el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, un proyecto que dependía totalmente del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Como les digo, pues toda esta cuestión de los objetos voladores no identificados ha fascinado a la gente durante décadas. Estoy seguro que muchas y muchos de ustedes quizás tienen alguna anécdota, ¿no? Que nos hable pues de esta cuestión de avistamientos de estos objetos, y si es así, pues ya saben, coméntenlo, mándenlo a las redes sociales. Me gustaría poder hacer un especial que fuera de puros avistamientos de este tipo de objetos, pero pues como saben, no es algo que ya sea tan cuestionado. Yo creo que si nos íbamos a este tipo de años, los 80, los 90, pues sí era complejo, ¿no? El poder hablar de estos temas sin ser tachado de charlatán o esas cuestiones, pero lo que es cierto es que varios gobiernos alrededor del mundo han tenido interés en estudiar todos estos temas. Tan solo, y es lo que les iba a comentar, antes de este proyecto precisamente que les hablo, que es de la protección de las amenazas aeroespaciales, existió el proyecto Libro Azul, en donde se documentaron del año 1952 hasta el año 1969 más de 12,000 supuestos avistamientos, como les digo, de objetos voladores. Cabe recalcar, y yo creo que es muy importante para puedes poder ver esto de una forma más científica. Eh, Obviamente no vamos a estar hablando de razas alienígenas como de cuestiones de los reptilianos y esas cuestiones, no, 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 nosotros estamos hablando expresamente de objetos voladores no identificados, y aquí entran muchas teorías, ¿no? Tanto como quienes dicen que son precisamente los aliens quienes tripulan estos objetos. También las cuestiones militares han llegado a pensar que, no sé si por ejemplo tú eres de un país, quizás las cuestiones militares de otro país son tan avanzadas que estas naves puedan no ser tripuladas por cuestiones extraterrestres, no realmente, sino por personas humanas que pertenecen a otro tipo de ejércitos, pero como les digo, son muchas teorías, pero lo que nos queda claro es que los gobiernos alrededor del mundo, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, ha tenido realmente interés sobre este tema. Tan solo recordemos hace 2 elecciones, cuando estuvo la cuestión de Hillary Clinton y Donald Trump, donde Hillary decía que si estaba ella se iban a desclasificar varios archivos secretos en los que se hablaba precisamente de este tema. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice Elizondo? Evidentemente, él tenía mucho interés en investigar estas cuestiones, pero pues se encontró con un tope que fue el gobierno, que evidentemente no quería que hubiera pues mucha información acerca de esta cuestión, que como les digo, últimamente pues sí ya ha habido más revelaciones, se han desclasificado más archivos, lo que nos lleva a atar más cabos, ¿no? Pero pues estamos hablando de momentos en los que todavía, y no nos vamos lejos, estamos hablando de los 2000, donde todavía bastante oscurantismo sobre este tema. Durante la permanencia que tuvo Elizondo en este programa aeroespacial, él informó que los ovnis, o objetos voladores no identificados, volaban a velocidades hipersónicas, más de 5 veces la velocidad del sonido, que es la velocidad hipersónica. Sin embargo, no hubo ninguna de las formas que creemos que suelen acompañar pues a estos objetos, como las explosiones de sonido, etcétera. Además, estas maquinarias espaciales también se movían pues de manera bastante inesperada, y estoy seguro que muchas y muchos lo han visto en videos que como que hacen movimientos bastante, pues fuera de lo común realmente, y viajando tan rápido que habrían experimentado fuerzas gravitacionales o fuerzas C que evidentemente excedían con creces los límites de resistencia que tendría cualquier ser humano. Y también los aviones, o sea, no simplemente pues esa resistencia que podría tener como ser humano el cuerpo, sino que evidentemente también los materiales de lo que están hechos estos objetos pues no podrían resistirlo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones fueron bastante interesantes, además de que algo que igual es bastante complejo es que se dice
que este ex jefe del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono, Luis Elizondo, sostenía y sostiene que los ovnis, o quienes quiera que sean, como les digo, pues también están estas dudas de que quizás son militares de otra cuestión, que siempre han estado fascinados con la energía nuclear. Incluso este exoficial comentó al Washington Post que estos objetos han interferido en distintas ocasiones con las capacidades atómicas del país de las varas y las estrellas. En este sentido, pues evidentemente Elizondo llama la atención de todos al decir que algo tiene que ver, ¿no? Que evidentemente debería de estudiarse esa parte de por qué hay tanto interés sobre esta cuestión de la energía nuclear. Entonces, ya que les hablé un poco de quién es Elizondo, ahora vamos a hablar cómo es que se conecta a Thomas DeLonge. Como bien les digo, pues obviamente fue cesado del Pentágono porque él tenía el interés de seguir investigando, ¿no? De no mantener este secretismo hacia el tema, por lo que pues evidentemente ahí tuvieron que romper circunstancias, se rompieron los lazos, Elizondo sale de este programa y evidentemente sigue interesado en toda esta cuestión del tema de los ovnis, y es ahí donde entra la organización creada por Thomas Matthew DeLonge, que como ya sabemos que es el ex vocalista y guitarrista de Blink-182, pero entonces él recluta a Elizondo, pero no solo a él, ha reclutado a científicos de la talla de Hal Puthoff, que es un brillante físico, que incluso también ha trabajado en proyectos especiales para la CIA, o Eric Davis, que es un físico especializado en modos de propulsión en vuelos interestelares. En declaraciones a la prensa, evidentemente, Elizondo aseguró que cuando dirigía este programa habían analizado algunos materiales procedentes de pues lugares no identificados, ¿no? Aunque se negó a ofrecer más datos. Pero ahora vámonos a lo interesante, que es lo que le digo, que esta organización que es creada por Thomas DeLonge y donde evidentemente ha reclutado científicos del más alto nivel. Como les digo, no es un juego de niños. Incluso Thomas DeLonge, había unos comentarios que se me hicieron muy curiosos, ¿no? En donde se mencionaba que pues al principio todos decían, no, pues es un vocalista, decían es un músico, ¿no? Pero de repente, conforme fue pasando el tiempo, imagínense, ¿no? De repente les llegaba llamadas del gobierno estadounidense. O sea, realmente Thomas DeLonge se inmiscuyó demasiado en esta cuestión de la ufología, tanto que logró que se desclasificaran también videos de objetos voladores no identificados, que yo estoy seguro que recuerdan bastante por allá de los años 2018, 2019, en donde, no, más bien 2017 y 2018, incluso les voy a dar el nombre de los videos, los van a poder encontrar como FLIR1, Gimbal y Go Fast. Estos fueron publicados originalmente en 2017 y 2018, pero ¿qué es lo que pasó con estos videos? Obviamente mostraban evidencia de objetos voladores no identificados. Ojo, de nuevo, no estamos hablando de que salía el marcianito ahí de las naves, ¿no? Simplemente eran objetos voladores no identificados. Unos objetos metálicos que no había cuestión como de poder clasificarlos dentro de nuestros conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que da la academia, The Stars Academy, da a conocer estos videos. Evidentemente nos hizo esperar que pues hubiera un juicio por parte del gobierno de Estados Unidos, que se pronunciara acerca de si eran verdaderos o falsos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que publicaron después un portavoz del Pentágono, Sue Gough, y cito: después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela capacidades o sistemas sensibles y no incide en ninguna investigación posterior de incursiones militares en el espacio aéreo por fenómenos aéreos no identificados. Lo interesante, más allá de que hayan dicho que no había alguna cuestión por revelar pues cuestiones sensibles de seguridad, es que en ningún momento están negando o diciendo que sean videos falsos, ¿no? Al contrario, se dice, ok, no está transgrediendo ninguna de nuestras cuestiones de seguridad nacional, pero en ningún momento se dice que estos objetos sean falsos. Por lo tanto, pues aquí fue un gran acierto para Tom DeLonge. Incluso él mismo lo dice, no, pues más allá de que se haya desclasificado, se haya aceptado que existen esos objetos o no, lo importante es que trajimos nuevamente al debate público esta cuestión, ¿no? ¿Existe vida más allá de nuestro planeta? Yo creo que sería
muy egocéntrico el decir que somos los únicos seres inteligentes dentro de nuestro sistema solar incluso, ¿no? Pero también yo creo que es muy importante que conforme pase el tiempo los avances científicos nos van a poder ayudar a determinar, ¿no? Ya sabemos que hay varios planetas en los que es muy probable que haya la posibilidad, ¿no? Que exista los elementos para poder constituir vida ahí, pero yo creo que es un tema que conforme avance el tiempo, tengamos más conocimiento y sobre todo los gobiernos se abran más al debate acerca de todos estos avistamientos, pues nos vamos a ir acercando más a una respuesta certera. Pero bueno, algo antes de que terminemos este tema tan interesante de Tom DeLonge, que como les digo, eh, pues desde hace mucho tiempo, no es de ahorita, o sea, realmente hasta estos recientes años fue que a lo mejor se instauró esta organización tal cual, pero él tenía desde hace mucho tiempo este interés en poder investigar acerca de todos estos sucesos, pero como dato interesante y que después, posteriormente, ya que haya más información, podríamos hablar de esto. Y me encantaría también poder conseguir un experto, como no, ya saben que a mí me gusta mucho traerles, yo no vengo a traerles polémica, ¿no? O sea, a mí me gusta realmente traerles cosas reales, documentadas realmente, ¿no? Porque bien podría yo estar inventándomelo, pero no, o sea, todo está con las fuentes con las que encontramos esta investigación, pero como les digo, uno de los objetivos, una de las visiones de las misiones de esta organización es el examen de muestras de materiales procedentes de vehículos aeroespaciales avanzados de origen desconocido, que es precisamente lo que se encontraba estudiando Elizondo dentro del Departamento del Pentágono. Además, también se investiga, y es un tema bastante interesante, las anomalías espaciotemporales que provocan estos objetos, circunstancias sobre la que han incidido millones de testigos en las últimas décadas. Muchas veces se ha dicho, ¿no? Que incluso hace poco que fue la cuestión del temblor, ahí no me voy a meter obviamente en cuestiones científicas, sino aquí sí es un dicho, ¿no? Que meramente ya ven que siempre se dice, no, es que vi unas luces en el cielo antes de que hubiera un sismo o incluso otro tipo de fenómenos físicos. Entonces, todo este tipo de cuestiones son cosas que científicamente, y cabe recalcar, científicamente va a estudiar esta organización. Entonces, pues va a ser muy interesante, ¿no? El poder saber, el seguir investigando acerca. Entonces, ya saben que si pues hay un avistamiento, tienen algún dato acerca de todo este tema que estamos hablando, pues pueden dejarlo aquí en la cajita de los comentarios y posteriormente, pues podemos profundizar en eso. Entonces, ahora vamos a pasar con el segundo tema en el capítulo de hoy, que ya saben que vamos a hablar ahora acerca del segundo caso, prácticamente es el segundo más importante, más documentado en toda la historia de la ufología, que es el caso Pascagoula. Pero si quieren quedarse, si quieren conocer el caso, acompáñenme a la primera pausa del programa aquí en el Baúl del Miedo y regresando vamos a hablar más y sigamos en la conversación. Vamos allá. En octubre el baúl se llenará de terror. Los lunes, miércoles y viernes tenemos el Baúl del Miedo, edición definitiva. Martes y jueves de octubre, episodios de anécdotas paranormales. Y además, los sábados y domingos serán de videos de investigación o videos random de terror. No olvides suscribirte a este tu canal El Baúl del Miedo, en donde octubre tendremos todos los días llenos de terror. Suscríbete y ayúdanos a llegar a más de 1000 suscriptores de aquí a que finalice el día 31 de octubre. Recuerda que habrá muchas sorpresas, quédate aquí para descubrirlas. Pues bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte aquí en El Baúl del Miedo. Ya hablamos de un tema muy interesante, como lo fue toda esta cuestión de Thomas DeLonge y Blink-182, pero ahora vamos con el segundo caso que estoy seguro que les va a gustar bastante porque es, como les digo, uno de los clásicos de los documentos de ufología, de las historias, de estos avistamientos que ha habido a lo largo de la historia, pues es el segundo en importancia histórica porque fue de los primeros en ser documentados, como les digo, dejó de ser solo este dicho, ¿no? Que Juanita le dijo a Chanito y él le dijo a Pepito, sino que ya fue un caso que realmente ocurrió en televisión nacional de Estados Unidos, que fue estudiado por la policía
que no fue algo que solo se quedó en el decir. Pero antes de empezar, no olviden de nuevo suscribirse aquí a su canal favorito, El Baúl del Miedo. No olviden que tenemos muchos videos nuevos en el canal de YouTube, además del podcast. Recordarles que estamos en el canal de YouTube, donde estoy intentando subir cada 2, 3 días contenido, pero recordemos que si ya vieron los comerciales y se quedaron, pues ya saben que se viene el mes del terror, entonces vamos a estar subiendo todos los días de octubre videos nuevos con temática de terror. Ya saben que pues yo les voy a subir como su menú de la semana para que sepan de qué temas vamos a estar hablando. Pero bueno, ahora sí vamos con lo que fue una noche de terror en Pascagoula, que fue este caso pues tan impresionante, y que esta versión que les voy a leer es de un reconocido ufólogo llamado Philip Mantle. Para esto comentarles que ya estuve viendo previamente pues varios videos donde se entrevistan a las dos personas que en cuestión fueron las que estuvieron dentro de este acontecimiento, cuyos nombres son Charles Hickson, de 42 años, y Calvin Parker, de 19, que claro, estamos hablando de esas edades precisamente el 11 de octubre de 1973, que fue cuando se dio esta abducción, este acontecimiento, del cual vamos a hablar. Pero bueno, la abducción de Pascagoula tuvo lugar en octubre de 1773, cuando Charles Hickson y Calvin Parker afirmaron haber sido secuestrados por extraterrestres mientras se encontraban pescando cerca de esta localidad, que se ubica en el estado de Mississippi, en Estados Unidos, como ya les había comentado. Pues este caso recibió mucha atención mediática, fue documentado, como les digo, por periodistas, evidentemente por las autoridades que lo investigaron, y han salido más noticias recientemente, dado que la segunda persona que se encontraba involucrada, que era Calvin Parker, que en ese tiempo pues era un joven de 19 años, hace muy poco tiempo, que será unos 3, 4 años, incluso pueden encontrar en YouTube las entrevistas a estos dos personajes, porque también hay muchas entrevistas a Charles Hickson. Entonces, les digo, recientemente se revelaron más datos. Él mismo, pues, este Calvin nunca había querido hablar como tan abiertamente acerca de qué fue lo que ocurrió esa noche en Mississippi, porque pues él temía mucho al rechazo, ¿no? A qué fuera lo que pudiera pensar su comunidad acerca de lo que había pasado. Incluso fue sorprendente, yo creo que más allá de quienes crean o no en todas estas cuestiones, porque aquí sí ya estamos hablando, más allá de, aquí no estamos tocando tanto el tema de los objetos voladores no identificados, ¿no? Sino ya nos estamos yendo precisamente a un caso de una abducción que, como les digo, aconteció en Mississippi. Entonces, les digo, recientemente Calvin se sinceró a hablar un poco más, incluso sacó un libro contando su versión de qué fue lo que ocurrió esa noche de 1973 en el lago de Pascagoula. Pero bueno, les voy a contar de manera general cuál es la versión como pues oficial, ¿no? Que se reconoce dentro de los documentos oficiales de la policía y toda esta cuestión. Como les digo, los involucrados son Charles Hickson, de 42 años, y Calvin Parker, que en ese entonces tenía 19 años. Ambos eran compañeros de trabajo en un astillero en donde se encontraban pescando cerca de un embarcadero en la orilla oeste del río Pascagoula, en Mississippi. Lo interesante es que cuando ellos se encontraban pescando, de repente escucharon un zumbido que fue bastante penetrante, que obviamente no fue un zumbido como de una mosquita, sino que realmente fue como, ay, caray. Entonces, ¿qué pasó al escuchar este zumbido? Ellos observaron dos luces azules penetrantes que los observaban precisamente desde lo alto, y se percataron pues de que estas pertenecían a una aeronave, ¿no? Como lo podemos definir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta aeronave, que tenía una forma ovalada y que se dice tenía unos 2.5 metros de ancho y otro tanto de alto, se encontraba frente a ellos y permanecía suspendida aproximadamente a unos 60 centímetros del suelo. ¿Qué fue lo que pasó después? Según el relato del mismo Hickson y Parker, se abre una puerta del ovni de la que salieron tres seres que, tras sujetarlos con bastante firmeza, evidentemente, los condujeron flotando, ¿no? Como está esa
Desde ahí empezó, ¿no? Toda esta cuestión que estoy seguro que muchos hemos visto en series animadas, en películas, incluso se me olvidó, quería decirles desde el principio, cuando estábamos empezando a hablar de este tema, que estoy seguro que muchas y muchos recuerdan un capítulo icónico de Los Simpson, de una de las casitas del terror, en donde Homero precisamente se encuentra pescando en el lago de Springfield y de repente es abducido por Kank y Kodos, que en ese momento se hacen pasar, bueno, después de abducirlo, pues evidentemente hacen estudios con Homero y después se hacen pasar por personajes importantes en la política estadounidense, llegando a ser presidente uno de los dos. En este momento no me acuerdo a qué presidentes como que copiaron, pero la cosa es que, pues, toda esta escena chusca, porque hay un dato muy curioso que vamos a ver ahorita, pues, mientras seguimos contando esta historia, y que fue un guiño, yo creo que hicieron los Simpson, y es que no sé si recuerden que en este episodio, pues Homero bebe whisky, ¿no? Y es por eso que obviamente todos lo consideran el loquito del centro o cuestiones así, cuando evidentemente, pues, digo, en la caricatura se había pasado. Pero en este caso, pues regresamos nuevamente después de este dato curioso, ya saben, si quieren, pues vayan a buscar ese episodio de Los Simpson. Regresamos al caso de Pascagoula, esa aterradora noche en Mississippi. Lo que sucede es que las naves evidentemente los abdujeron, ellos afirman que fueron levantados, suspendidos por un halo de luz azul que fue la que los levantó hacia dentro de la nave, y ellos describen, y es muy interesante, de hecho, si van a la ilustración que les dejé como portada de este programa, ahí está ese ser, ¿no? Que parece que tiene las piernas pegadas, ellos decían que tenía como tres protuberancias que le salía de la cabeza, ¿no? Digamos, si es que era una cabeza, pues que salía de la cabeza. Incluso aquí tengo precisamente la descripción, me voy a dar pues el trabajo de leérselos tal cualmente. Se dice que el primer relato, como les digo, se suponía que estos sujetos parecía que tenían la cabeza pegada al cuello, o sea que no se veía de dónde salían, además de las protuberancias que se veían y el hecho de que parecía que caminaban como de una forma robótica, ¿no? O sea, no era como que tuvieran un caminar normal, sino que parecía que se movían de manera robótica, incluso para poder ejemplificar más ese movimiento. Estoy seguro que muchas y muchos recuerdan a Robotina, que fue un personaje de la serie, pues esta de los supersónicos, digamos que tenía un movimiento, y de hecho ese robot se parece bastante como al alien que ellos describieron. Les digo, para más descripciones, cuestiones gráficas, pues vayan a ver esta ilustración. Entonces, como les digo, son abducidos. Evidentemente hay dos versiones. La versión que dio Charles Hickson, que fue evidentemente el que quería contar, porque ahorita vamos a ver por qué. Él dice que fueron abducidos, que Calvin se desmayó, porque como les digo, Calvin era menor de edad, tenía 19 años en ese entonces. Según Charles, él se desmaya, por lo tanto, como que ya lo exime, ¿no? De, pues, seguir involucrado en esto. Él dice que pues lo secuestraron, que hicieron estudios con él. Como les digo, esa cuestión fue igual de las evidencias policíacas como que chocaron, ¿no? Digamos que ya fueron abducidos, los dos regresaron, se supone que pues lograron escapar de esta nave, fueron regresados al lago donde se encontraban y llegaron a una disyuntiva, ¿no? Porque sabían que si llegaban, evidentemente, pues, ¿qué es lo que pasa en estas situaciones, no? O sea, yo creo que es un trauma bastante enorme para quien quiera que tenga este tipo de experiencias, sobre todo que no fue solo un avistamiento, ¿no? Tal cual fue un caso de abducción. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Obviamente, ellos, como les digo, regresan, bueno, fueron devueltos al lugar exacto de donde fueron recogidos, donde fueron secuestrados en la orilla del río Pascagoula. Entonces, Hickson y Parker tardan como unos 45 minutos aproximadamente en poder recuperarse de esta impresión, de este asombro, de este susto. Entonces, según Hickson, mientras ellos permanecían sentados en el coche, pues él decidió beber un buen trago de whisky para poder, pues, recuperarse, ¿no? Del gran susto que había pasado. Entonces, pues obviamente ellos discutieron qué era lo que debían hacer y finalmente decidieron, pues, contar el suceso a los oficiales de la base de la Fuerza Aérea Kessler. Sin embargo, pues obviamente ayer les dijeron que ellos no tenían competencia en asuntos relacionados con ovnis. Y nuevamente hablamos de objetos voladores no identificados y aquí entra
a colación de los que ya les había hablado del tema del archivo Proyecto Azul, que en este tiempo pues ya se había concluido, entonces pues ya no había interés de estudiar estos temas, por lo tanto fue por eso como que le dijeron, no, no te preocupes, digamos que con nosotros no es, ¿no? Entonces, ¿qué le sugirieron, no? Que denunciaran a los hechos a la policía de su localidad. Entonces, aproximadamente a las 10:30 de la noche, Hickson y Parker llegaron a la oficina del sheriff del condado de Jackson en Mississippi. Evidentemente, pues tenía que llevar una prueba, ¿no? De que era, que demostrara, ¿no? Que había ocurrido esto realmente, y hablamos de tiempos en los que no había celulares o alguna cámara que nos pudiera permitir documentar, pues, físicamente estas cuestiones. Entonces, y aquí estoy seguro que a muchos les va a dar risa, la prueba que llevaron ellos a la policía fue el siluro que habían pescado, creyendo que eso iba a dar, pues, más veracidad a su historia. Evidentemente, pues fue algo, un dato chusco, pero bueno, el sheriff en ese momento, Fred Diamond, pensó que los hombres de verdad pues parecían sinceros y de verdad estaban asustados en cuanto a este tema. Incluso en los documentos que yo estuve viendo, porque les digo, es un caso bastante conocido, pueden meterse a Google, pueden meterse a YouTube y van a encontrar infinidad de documentales, infinidad de videos, de entrevistas de la misma localidad. No sé por qué no hay muchos en español. Yo creo que porque toda esta cuestión de la ufología, pues obviamente tiene su meca y un gran estudio en Estados Unidos, pero pues yo creo que es un tema muy interesante que podemos traer aquí a México, que ya sabemos que tenemos pues a Jaime Maussan, ¿no? Pero yo creo que también es importante que pues podamos acercar estos temas bastante interesantes a nosotros como jóvenes, y digo jóvenes de los 90, ¿verdad? Pero ya casi a los 30, pero pues para poder acercar a la juventud a interesarse acerca de esos temas, como les digo, pues no estamos hablando de cuestiones de reptilianos y todo eso, sino de objetos voladores no identificados. Y aquí llegamos a algo que les quería comentar precisamente desde el principio de lo del caso de Thomas DeLonge, y es que muchas veces, como les digo, se dice que estos objetos voladores pudieran llegar a ser no tripulados por un extraterrestre, por alguna cuestión de ese tipo, sino por propios humanos. ¿Y quién nos dice que a lo mejor en algún momento, pues hace mucho tiempo, evidentemente quizás, ¿no? Esto es una suposición, evidentemente tómenlo como una teoría, pero que yo creo que pudiera ser factible, y es que a lo mejor en la antigüedad, pues imagínense en este caso hipotético, ¿no? Que alguna potencia militar tuviera la habilidad para poder fabricar drones, ¿no? Mucho antes de lo que ahora podemos conocer y que ya es evidentemente que existen, ¿no? Pero que este tipo de aviones no pilotados por seres humanos, sino evidentemente por manera tecnológica, en algún momento, digamos que, y no se me hace algo como fuera de lo común, ¿no? Que alguna potencia quisiera esconder como el potencial militar que tienen realmente, y muchos de estos avistamientos puedan llegar a ser incluso este tipo de cosas. Pero como les digo, es una teoría. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Déjenlo en los comentarios. Pero sigamos hablando del caso Pascagoula. Como les digo, pues tuvo una gran notoriedad, tuvo mucho auge en Estados Unidos, ya que les digo, salieron muchas noticias, incluso Fox News. O sea, no estamos hablando de noticias locales, ¿no? Llegó a obviamente estar en cadena nacional, hablando acerca de ese tema, de qué fue lo que pasó. Cuando fue la entrevista policíaca, se dice que incluso ellos, que evidentemente fue algo que no debían hacer, ¿no? Pero cuando se retiraron, dejaron grabando de manera que ellos no sabían que los estaban grabando, buscando precisamente que estos hombres pudieran como dar alguna pista, ¿no? De que era una broma, de que era algo quizás inexistente, o que se encontraba bajo el influjo de alguna sustancia, ya sea alcohol o alguna otra sustancia que pudiera alterar su conciencia. Pero no, o sea, los hombres lo único que expresaban es que tenían temor, o sea, realmente eso fue lo que les dio esa veracidad, ¿no? Que realmente se veían asustados y pues no era como que les interesara mucho, pues ser famosos, ¿no? Obviamente hay teorías, ¿no? Se dice que también que Charles Hickson, que era bastante alcohólico, pero pues esas son teorías, realmente no es algo comprobado más que lo que les estoy diciendo, que es lo que pueden encontrar pues en todos lados, en las noticias, que fue lo que también concluyó la policía. Les digo, ellos le dieron la razón acerca de este avistamiento, porque pues a pesar de que no hubo
pues no estaban en este año, ¿no? O sea, realmente estamos hablando del año de 1973. No es como que tuvieran su celular aquí a la mano y aunque fuera así, la calidad hubiera sido pésima. Entonces, no queda más que recordarles que este caso precisamente es tan icónico que llegó a estar en Los Simpson, como les comenté hace rato, y sentó mucho las bases de lo que fueron, pues posteriormente todo este tipo de avistamientos. ¿Qué es lo que reveló Calvin? Que, bueno, Charles Hickson me parece que ya falleció, pero Calvin Parker todavía sigue vivo. En ese momento él tenía 19, ahora me parece que tiene entre 80 y 90 años. Obviamente no está tan grande, pero pues sí, ya es una persona de edad mayor. Hace poco, como les digo, él decidió sacar a la luz su libro en donde habla acerca de todo lo que ocurrió, su versión de esta abducción, porque como les digo, y obviamente fue algo que también le dio puntos a favor, y es que ellos no querían, como les digo, la fama, ¿no? O sea, como que realmente el mismo Calvin se negó, o sea, obviamente sí apoyó la versión de que había sucedido, una contradicción que el mismo Charles Hickson, él dijo que se había desmayado Calvin, pero no. Calvin dijo que no se desmayó, que él estuvo consciente todo el tiempo, y en su libro revela qué fue lo que vivió dentro de la nave, que es algo bastante curioso. Él dice que es abducido y que de repente pudo tener contacto con lo que pareciera ser un ser de sexo femenino, por decirlo de alguna manera, porque él en el libro describe que a pesar de que evidentemente, como les digo, vayan a la ilustración y eran más o menos así la descripción que hacía, entonces pues no podían saber realmente si era hombre o mujer o qué era, ¿no? O sea, realmente no es como que algo que pudieras clasificar o catalogar, ¿no? Entonces él dice que una mujer alienígena de alguna forma, que él la sintió como así, lo tomó, lo empezó a tomar del cuello y que llegó un punto en el que él se empezó a sofocar. Entonces que de manera, pues, y es común, ¿no? En este tipo de anécdotas, de testimonios, de abducciones, él dice que perdió como la conciencia, ¿no? O sea, que ya lo empezó a, que de alguna manera, pues, se comunicó con él de manera telepática, diciéndole, no, no te preocupes, no te vamos a hacer daño, pero se desmayó o adquirió como un tipo de control sobre él, porque lo que él dice es que posteriormente él quiso escapar, pero él no pudo hacerlo porque como que no respondía su cuerpo, sino que estaba siendo como dominado o controlado por estas entidades. Evidentemente describió dos o tres de estos sujetos, bueno, de estos humanoides de cierta forma, de estas formas de vida diferentes que se encontraban en la nave. Explicó cómo es que pudo escapar. Posteriormente, pues podríamos hablar más acerca de este escape. Sería interesante poder conseguir el libro para pues poder hablar más a detalle, pero en el libro detalla paso a paso de cómo es que ocurrió este escape, cómo es que ellos llegan, como les digo, fueron abducidos y fueron dejados en el mismo lugar de donde habían salido, que fue en el lago de Pascagoula en Mississippi. Entonces díganme qué les pareció este capítulo. El día de hoy pues tocamos mucho acerca del tema de la ufología, de los objetos voladores no identificados. Ya hablamos del caso de Thomas DeLonge, la importancia que ha tenido, sobre todo por el grupo de científicos que se han reunido alrededor de él y de las investigaciones que está realizando. Y además de este viejo caso que ocurrió en Mississippi, en el lago de Pascagoula, y que fue muy interesante porque fue también de esos casos que abrió el debate acerca de los objetos voladores no identificados. Les digo, yo no me quiero meter en cuestiones de empezar a describir nada que los grises, porque ya ven que hay mucha gente que sí dice que no, que están los Anunnaki, los reptilianos, y muchas categorías de alienígenas, ¿no? Yo creo que pues ahí todavía no podemos hablar científicamente de eso, entonces estábamos tocando el tema de los objetos voladores no identificados. Evidentemente, en este último caso, el caso de Pascagoula, pues sí hubo esta cuestión, ¿no? O sea, sí hubo un avistamiento tal cual de seres, de extraterrestres, que literalmente también estas personas pues contaron, ¿no? Qué fue lo que sucedió en la nave, que fueron de alguna manera estudiados y cómo fueron regresados al mismo lugar. Y les digo, es un tema muy interesante. Díganme, ¿les gustaría que siguiéramos hablando acerca de este tipo de casos, de temas como la ufología? Yo sé que no es algo que hemos tocado mucho aquí en el baúl, porque de hecho, pues me parece que solo hay uno hablando como de ovnis y teorías conspirativas, si no mal recuerdo.
hay un capítulo hablando de eso, pero pues realmente no fue hablando de un caso conciso o no, sino que ahí sí fue en general acerca de cómo nuestros invitados, qué era lo que pensaban acerca de este tipo de fenómenos, si creían o no en estos. Pero el día de hoy pues ya nos enfocamos más a hablar en dos casos particulares, dándoles exactamente pues qué es lo que sucede, abriendo el tema de conversación. Díganme aquí en los comentarios qué piensan ustedes de los objetos voladores no identificados. ¿Creen que existen los aliens? Literalmente ya estas formas de vida humanoides o descritas de muchas formas. ¿Qué es lo que piensan acerca de estas dos cuestiones, tanto de Thomas DeLonge y la organización que formó con estos científicos? ¿Y qué es lo que piensan del caso Pascagoula? Que como les digo es un caso viejo, evidentemente pues hablamos de algo que sucedió el 11 de octubre de 1973, entonces pues es interesante que podamos retomar estos casos viejos, traerlos ahora al futuro, que como les digo, evidentemente pues un pescado no es prueba, ¿no? De que fue un acontecimiento real, pero pues es interesante, ¿no? Saber históricamente, pues cuáles son todos estos casos que fueron como abriendo el debate, el poder hablar más abiertamente de este tipo de temas. Pero bueno, ha sido un placer estar con ustedes aquí en el Baúl del Miedo. Si han llegado hasta esta parte del programa, comenten aquí abajo, eh, no sé, comenten el Baúl del Miedo y un fantasmita, o un fantasmita, como se les haga más fácil. La cosa es que yo sepa que llegaron hasta este punto. Y si llegaron hasta este punto, pues no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube como El Baúl del Miedo, Investigación Paranormal. Ayúdenos a superar la barrera de los 1000 suscriptores. Y además, pues ya saben, como les dije hace rato, pues si tienen alguna dinámica que les gustaría que hiciéramos en Patreon, sobre todo porque les digo, pues sí, me gustaría que pudieran pues apoyarme a poder mejorar la calidad, ¿no? Porque yo creo que sí le he estado echando ganas a los cambios, pero creo que eso todavía se podría ver mucho mejor, podríamos tener mejor calidad, pero pues eso es de la mano de ustedes, porque ya saben que la estrella realmente aquí en el Baúl del Miedo, pues son ustedes, con todas sus historias, con todas sus anécdotas y sobre todo, pues con el gran cariño que le tienen a este proyecto. Entonces ya saben, YouTube, El Baúl del Miedo, Investigación Paranormal, Instagram, @El Baúl del Miedo Oficial, Facebook, El Baúl del Miedo, y todas las plataformas de podcast, ya saben, Spotify, Apple Podcast, que por cierto, hace 2 semanas estuvimos en el lugar número 30 de Crímenes Reales en el top de Apple Podcast, y apenas antier, bueno, hace 2 días de que se grabó este episodio, estuvimos en el lugar 72. Entonces, pues muchas gracias a la gente que nos escucha en Apple Podcast. En Spotify, pues también ya hemos salido en los tops, entonces ahí también queremos regresar. Entonces, apoyen mucho este programa, escúchenlo. Si se encuentran en YouTube, comenten, denle like, compartan con sus amigos. Si se encuentran en Spotify, pues ya saben, pónganle 5 estrellitas al programa. Igual, pues dejen su reproducción. También ya pueden encontrarlo en Spotify en versión de video. Yo sé que me parece que en Apple no me estaba fijando y ahí todavía no llega como la versión de video, pero en Spotify pues ya pueden encontrar el programa también en video, ¿no? Entonces vayan, disfruten este gran episodio, disfruten todo el gran contenido que pueden encontrar en todas nuestras redes y no olviden suscribirse. Que tengan una excelente noche y han estado aquí en el Baúl del Miedo. Buenas noches. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Ven a